Comienzo de Misa Radio Evangeliza y Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Ilumina tu mente, convierte tu corazón, santifica tu cuerpo y llena de gozo tu alma. Escúchale aquí en Misión Católica Network. Celebración del segundo domingo de la Pascua del ciclo A, en el que la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la divina misericordia. Hoy la palabra de Dios nos demuestra su poder, convocando a la comunidad como personas movidos por el Espíritu de Dios. Nos acompaña el grupo Agua Viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy el segundo domingo de la Pascua es como si fuera ese mismo día que Jesucristo resucita. Todos estos 8 días, más aún todos los próximos 50 días después del domingo de resurrección, celebra la Iglesia este tiempo de triunfo, tiempo del Espíritu Santo, tiempo de alegría, porque la Iglesia nace de la Pascua. Hoy, como todos los domingos, celebramos la resurrección del Señor, pero de una manera especial hoy, el segundo domingo, en el que se nos narra cómo Jesús resucitado convoca una vez más a sus discípulos que lo conocieron solamente en este término de vida humana, pero no lo habían experimentado como resucitado, como el Señor que tiene en sí las llaves de la muerte, ante el cual la muerte no tuvo más poder. Con humildad presentémonos delante del Señor y pidámosle perdón por nuestras faltas.
Oremos. Ofrecemos la misa y este servicio de palabra viva, viva la palabra, por los enfermos, los que se encuentran en sus casas, asilos de ancianos y hospitales, por los que están privados de su libertad, por aquellos que trabajan en este momento bajo las inclemencias del tiempo, por los viajeros, por los que no pueden asistir físicamente a la Santa Misa. Participe con nosotros desde donde nos escucha en esta celebración de sanación y de glorificación al nombre del Señor Jesús, del Padre Celestial en el Espíritu Santo. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una vida nueva y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada, y que Él revelará al fin de los tiempos. Por esa razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú crees, Tomás, porque has visto, dice el Señor.
Dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Con su espíritu. espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo este tiempo de la Pascua es como un solo día en el que Dios recrea su obra, es decir, restaura a esa gracia original con la que había hecho al ser humano y junto con él toda la creación. Es el Espíritu de Jesucristo el primer y gran regalo, fruto de su propia resurrección, que viene a beneficiar a toda la familia humana. Ya lo había profetizado Joel, que vendrían días en que el Espíritu del Señor se derramaría sobre toda carne mortal, y a cada uno se le daría el espíritu de sueños, profecías, lenguas, conocimiento del Señor. Pero es a través de ese pequeño grupo de discípulos a través del cual Dios quiere llegar a todos los pueblos, a todas las culturas, a cada corazón. Y ese pequeño grupo es conocido como la iglesia primitiva. Esa iglesia a la que el Señor mismo le prometió que estaría con ella hasta el final de los tiempos, pero que ahora establecía de forma formal en sus apóstoles con Pedro a la cabeza, y que les daba toda autoridad en el cielo y en la tierra, transmitiéndoles su propio espíritu, con el cual se puede perdonar los pecados a los seres humanos. Una cualidad propia solo de Dios, pero que ahora Dios entregaba a los seres humanos. La buena nueva de Jesucristo muerto y resucitado continúa hoy como si fuera un mismo día, el día de la resurrección. Jesús se presenta a los apóstoles estando las puertas cerradas. Jesús resucita y al resucitar de entre los muertos tiene toda la autoridad del Padre, toda la autoridad que le corresponde a la divinidad, la autoridad de dar vida en abundancia. El primer fruto de la resurrección del Señor
resucitado es la paz. Y con la paz viene la construcción de la comunidad, de una comunidad nueva. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles que los primeros discípulos, es decir, aquellos que se habían hecho bautizar de manos de los apóstoles, se reunían a 4 cosas, a 4 actividades fundamentales. Muchas personas se preguntan cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Muchos quieren saber cuáles son los elementos básicos de esa misma iglesia que brotó del costado de Cristo y de las manos de los apóstoles. Y hoy se nos dan estas 4 características. En lugar de hacernos la pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Puesto que en realidad solamente una iglesia dejó Jesucristo, no muchas. Cuando le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el capítulo 16 de Mateo, verso 20. Jesús nunca dice, en ti edificaré mis iglesias, sino en singular mi iglesia. Solamente una es la iglesia de Cristo. Sin embargo, en otros pasajes Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y por eso como cristianos católicos debemos reconocer la fe de nuestros hermanos cristianos que no profesan nuestra fe cristiana católica romana, pero que creen en Cristo, que se hacen llamar simplemente cristianos, pero que deberían ser también católicos romanos. Pero por cualquier razón histórica o porque nacieron en esas denominaciones cristianas, de todos modos se hacen esa pregunta igual que nosotros. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Pero en lugar de contestar a esa pregunta, yo les invito a que cambiemos la pregunta. Porque todo mundo va a pensar o a responder que su iglesia es la verdadera. Y nunca terminaríamos de discutir, aunque cada uno tenga sus pruebas históricas o de tradición. En lugar de preocuparnos de cuál sea la verdadera iglesia de Cristo, debemos hacernos una pregunta más fundamental. Esa iglesia a la que yo asisto, esa comunidad de fe cristiana en la que yo participo, cualquiera que sea el nombre de ese grupo o de esa denominación cristiana, ¿está haciendo lo que hacían los primeros cristianos? Es decir, la iglesia primitiva de Jerusalén, conocida como la iglesia madre, la cual después se movió hacia Antioquía y de allí la sede principal de la iglesia terminó en Roma. Y desde entonces, desde que Pedro y Pablo se movieron de Jerusalén a Antioquía, donde por primera vez se les llamó cristianos, y también católicos. Y de allí se movieron a Roma, donde se les conocía como el mundo cristiano católico y ahora romano. Porque precisamente a los primeros cristianos, los primeros bautizados de Roma, Pablo les dirige su primera carta, aquella carta principal, porque en ella expresa lo que debe significar la fe en Jesucristo. Una fe que no solamente es cristiana, sino también católica. Y no solo cristiana católica, sino también romana. Por eso esas deben ser las características del cristiano completo. Si alguien te pregunta, ustedes los católicos no hacen solo lo que manda la Biblia. Nosotros con toda tranquilidad podemos responder, por supuesto que no. Porque la Biblia no lo dice todo. La Biblia es parte de lo que nosotros creemos, mas no todo lo que nosotros creemos. Nosotros creemos más de lo que dice la Biblia, no menos. Por eso que en la Biblia se habla de que tenían estas 4 actividades los primeros cristianos. Primero, se reunían constantemente a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Segundo, vivían en comunión fraterna. Tercero, se congregaban para la fracción del pan. Y cuarto, se reunían a la oración en común. Pregúntate entonces, tú que me escuchas, si esa parroquia, si esa iglesia, si esa denominación cristiana en la que participas contiene estos 4 elementos. Y si les falta uno de estos 4 aspectos de la vida cristiana católica romana, entonces no estás haciendo lo que Dios te pide. Entonces a tu comunidad o a tu iglesia le falta algo. La pregunta no debe ser ¿cuál iglesia es la verdadera?, sino en cuál iglesia se están cumpliendo los 4 elementos o aspectos de una vida cristiana completa. Asistir constantemente a la enseñanza de los apóstoles significa escuchar la palabra de Dios
es decir, aquella palabra que fue establecida como la enseñanza de Moisés y de los profetas del Antiguo Testamento, y las lecturas del Nuevo, que son las epístolas o cartas de Pablo y de los demás apóstoles, así como el Evangelio. En la misa católica se nos dan estas enseñanzas. Se proclama esta palabra de Dios que se nos dio por medio de los apóstoles y los profetas, los evangelistas, que nos transmitieron la tradición de las acciones y palabras que realizó el Señor Jesucristo. El segundo aspecto de nuestra vida de comunidad es precisamente esa, que es el primer fruto del resucitado: crear comunidad. Por eso el tema de hoy, que la iglesia últimamente ha incluido en la tradición de la devoción a Jesús de la Misericordia, es esa expresión que Santa Faustina ha introducido en la piedad católica de el Domingo de la Misericordia del Señor, donde se refiere a Jesús como aquel en el que está puesta toda nuestra confianza. Jesús, yo confío en ti. Este Domingo de la Misericordia, Dios ha querido revelar a su Hijo como la fuente del perdón, de la comprensión, de darle una vez más la oportunidad a los pecadores que se les olvidó hacer este tiempo de la Cuaresma un momento, una oportunidad más para arrepentirse y cambiar. Hoy, Domingo de la Misericordia, no te olvides de acercarte a comulgar, de acercarte a los sacramentos, de pedirle al sacerdote que te absuelva. Si hoy, por ser domingo, el sacerdote está muy ocupado por tener las misas del domingo, no olvides en hacer una cita con él. Así como haces una cita con el doctor, con el maestro de tus hijos, con el equipo de deporte, con el negocio, también debes hacer una cita para atender las necesidades de tu alma y pedirle al sacerdote que te dé la oportunidad de confesarte. Si has perdido la oportunidad en los horarios de confesiones que todas las iglesias tienen, no te preocupes. El sacerdote estará allí para ayudarte, pero también tómate la molestia de preocuparte y preguntar si el sacerdote puede darte otro horario. No lo olvides. Jesús quiere venir a ti para que tú no dejes de tomar esta oportunidad de reconciliarte contigo y con los hermanos. De esa manera, la iglesia construye en la paz esa armonía para la que vino el Señor Jesucristo. El tercer aspecto del cristiano católico romano es la fracción del pan. Más aún, yo diría que la Eucaristía es lo esencial. Cuando alguien se presenta como sacerdote, como padre católico, usted tiene que asegurarse que ese padre, que ese sacerdote, que esa iglesia, aunque tenga estatuas de santos, pero si no está en comunión o bajo la autoridad del señor obispo, esa iglesia no es católica. Para poder ser tú miembro de la iglesia cristiana católica, debe ser también romana. Romana no en el sentido que hayamos nacido o visitado la ciudad de Roma, sino romana en el sentido que vivimos bajo la comunión de Pedro y Pablo, que son los símbolos de unidad de todo el cristianismo, que ha venido desde la tradición más antigua de los apóstoles, que reúne Jesús resucitado como su comunidad nueva, su iglesia, la única que Él dejó. Quiero recordarles que cada vez que vayan a una iglesia se aseguren que ese sacerdote vive en comunión con sus hermanos sacerdotes, con el permiso y la autoridad del señor obispo, y si esa persona no vive en esa comunión, no se le puede llamar sacerdote católico ni iglesia católica. Porque después han sido engañados tantos pensando que han recibido el bautismo o la comunión en una iglesia que no es católica, aunque se llame santa cualquier otro tipo de iglesia. Por favor, abran muy bien los ojos. Recuerden que son 4 los elementos indispensables para ser cristianos católicos romanos. Y que el cuarto elemento es precisamente las oraciones. O esos cantos que hacemos en la iglesia, porque el que canta ora 2 veces. Estos son pues los 4 elementos que una comunidad cristiana debe tener para identificarse con la única iglesia que ha dejado Jesucristo a través de la historia. Es decir, cristianos que nos reunimos a la enseñanza de los apóstoles,
la palabra de Dios, las Escrituras, predicada y explicada por los sacerdotes en comunión con el obispo y el papa. Segundo, nos reunimos a hacer comunidad, a la convivencia fraterna. Nos preocupamos por la necesidad de unos con otros, especialmente por los más pobres, necesitados, la vida más vulnerable, los no nacidos, los ancianitos, los inmigrantes desprotegidos, los que no tienen voz. En tercer lugar, la Santa Misa, que es la fracción del pan, la Eucaristía, porque solamente la Iglesia Cristiana Católica Romana se da la misa que es precisamente el ritual que nos identifica como somos, cristianos católicos en comunión con Roma. Y cuarto, las oraciones, las alabanzas que hacemos día y noche, pero de una manera especial el día del Señor, día del descanso personal, día de la familia y día del culto a Dios. Y a eso nos reunimos domingo a domingo a hacer la liturgia, la alabanza al Señor. Se nos invita con el Salmo 118. Escuchen los cantos de victoria en las tiendas de los justos, pues la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Y quién es esa piedra sino Jesucristo mismo, el cual ha sido puesto como cimiento de ese nuevo pueblo de Dios, pero también como piedra de fracaso, de choque para aquellos que lo han rechazado? Pues es el Señor quien lo ha hecho todo y ha sido un milagro patente. Jesús viene y se presenta ante sus discípulos estando las puertas cerradas, y lo primero que les dice es: la paz sea con ustedes. Jesús les da la paz que viene de la fuente de vida, que es el que nos ha reconciliado con su Padre y entre nosotros como hermanos. Les dice: reciban el Espíritu Santo. Ese mismo día de la resurrección viene el Espíritu Santo, aunque otro evangelista lo pone de una manera especial hasta los 50 días, que es el día que el Espíritu Santo se derrama en forma de lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Pero hoy se nos presenta Jesús mismo con sus manos extendidas, dando el Espíritu Santo para que tengan la capacidad de absolver los pecados. Hoy, en este pasaje de Juan capítulo 20, 19 al 31, dice claramente Jesús a sus apóstoles y a los sucesores de estos, que son los obispos y sacerdotes católicos: a quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Aunque Jesús nos perdona todos nuestros pecados, sin embargo, no a todos les quedan absueltos, porque solamente aquellos que acuden al sacramento de la confesión y de la absolución del pecado realmente queda limpio de culpa y empieza a ser una persona nueva, como el día del bautismo, a ser criaturas nuevas revestidas de la victoria de la muerte y resurrección de Jesucristo, que nos ha traído la nueva vida de los hijos y las hijas de Dios por medio de la fe y por medio del bautismo. Nunca la fe sin el bautismo, nunca el bautismo sin la fe. Hay algunos que dicen no necesitar de los sacramentos de la iglesia, sino basta que creas en tu corazón y profeses con la boca que Jesucristo es el Señor y serás salvo. Es una cita de Pablo a los Romanos capítulo 10. Y muchos que no son católicos dicen que eso es suficiente para ser salvos. Pues yo les digo ahora mismo, mis hermanos, no es suficiente, porque Pablo se refería a aquellos cristianos católicos de Roma que ya habían sido bautizados. Si no has sido bautizado, entonces no basta solamente con pronunciar con tus labios y creer en el corazón. Tenemos que ser renovados por la humildad del bautismo y confesar la fe de toda la iglesia cristiana católica romana, como lo han dejado los apóstoles y los sucesores de estos, que son el Papa, los obispos y los sacerdotes. Vamos a cantar a Jesús, que es el primero que proclama las buenas nuevas de salvación y que Él las lleva a cabo con su muerte y resurrección, y que ahora en los sacramentos de la iglesia provee a todos los que quieran libremente aceptar por la fe ese río de paz y de misericordia que el Señor quiere hacer fluir desde su corazón en la cruz hasta los hogares más remotos en el mundo, donde se invoque su nombre y donde una imagen de su corazón abierto, de donde brota ese río de luz, de agua y de sangre que le reveló a Santa Faustina y que ha declarado como fuente y sed
de misericordia. Necesitamos todos ser sanados. Tengo sed de ti, Señor Jesús. Sin tu salud, sin tu espíritu, sin tus palabras liberadoras, sin tu presencia eficaz en la Eucaristía y en el sacramento de la confesión, ¿cómo podemos estar seguros de estar sanados y realmente salvados? No permitas que nos separemos de tu corazón, de tu presencia, Señor Jesucristo, de tu Espíritu y de la Iglesia que tú has fundado. Vengan a mí los agobiados por su carga, y yo los aliviaré. Vengan a mí los agobiados por su carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Vengan a mí los agobiados por su carga, y yo los aliviaré. Vengan a mí los agobiados por su carga, y yo los aliviaré. Volveré y los llevaré conmigo, que donde yo esté también estén ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Vengan a mí los agobiados por su carga, y yo los aliviaré. Vengan a mí los agobiados por su carga, y yo los aliviaré. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga la vida eterna, y yo lo resucité en el último día. Vengan a mí los agobiados por su carga, y yo los aliviaré. Vengan a mí los agobiados por su carga, y yo los aliviaré. El Señor sabe, conoce y quiere remediar nuestras heridas. Por eso, sabiendo cuáles son las necesidades fundamentales del ser humano, esa hambre de saber, esa necesidad de pertenecer, ese cuidado de nuestro cuerpo, que tarde que temprano pasa por el sufrimiento y a través del cual nos comunicamos con los demás. Y sobre todo, la capacidad que tiene nuestra alma de trascender y ser transformada en la santidad. El Señor Dios ha mirado a bien establecer esa institución llamada Iglesia, en la cual se debe responder a las necesidades humanas más profundas, para las inquietudes del intelecto
está la palabra de Dios que se nos predica domingo a domingo en la iglesia. Los presbíteros, en comunión con los obispos, son los maestros de la fe, guías de la comunidad y sacerdotes que santifican nuestras vidas por los sacramentos. En segundo lugar, tenemos las mismas comunidades de fe donde nos tratamos como hermanos y hermanas, en la que se nos invita a pertenecer. Cuando usted conoce una persona nueva en su comunidad o parroquia, dele la bienvenida. Hágale sentir en casa. No permita que la discriminación se infiltre en la iglesia, sino que a través de nuestros gestos, palabras y acciones podamos dar la bienvenida a todos los inmigrantes desprotegidos en esta sociedad, a todos los que no tienen un sentido de pertenencia. La comunidad fraterna es una característica irrenunciable de la vida cristiana. En tercer lugar, escuchamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, que se reunían a la fracción del pan, a la Eucaristía, a recordar el memorial de la Cena del Señor. Y en cuarto lugar, se reunían a la oración, al canto, a la alabanza. A la pregunta que muchos se hacen, ¿cuál es la iglesia verdadera de Cristo? Esa pregunta pierde sentido ante otra pregunta fundamental. En la iglesia en la que yo participo domingo tras domingo, encuentro los 4 elementos indispensables que caracterizan a la iglesia primitiva del Señor. Si falta uno solo de esos 4 elementos, entonces esa no es la iglesia completa, íntegra, que el Señor ha dejado como una barca de salvación para que cada hombre y mujer se acerque a ella por las puertas del bautismo, participe de la mesa de los hijos y las hijas de Dios, del pan sagrado de su cuerpo y la bebida exquisita de su sangre, que es la señal más clara de su misericordia y su amor. Si no son confirmados por el Espíritu Santo, si no viven su vida de amor como parejas consagradas al Señor por el sacramento del matrimonio, si no son ungidos por el aceite sagrado en su enfermedad, si no saben apreciar lo que por medio de un hombre tan frágil y pecador como los demás, pero que es el sacerdote a través del cual reciben la vida de los sacramentos, la vida de la gracia, si no hemos aprendido a valorar lo que ese médico divino nos quiere dar constantemente y que no te cuesta un solo centavo, sino tan solo la fe y la libertad de acercarte al trono de misericordia y pedir el perdón y que seas absuelto de todas tus culpas. No basta que tú a solas te confieses con Dios. Eso es una aberración. Es necesario que reconozcas que así como el pecado ha afectado a la comunidad, el perdón te llega a ti como persona individual solo a través de la comunidad y de aquel quien en la comunidad tiene la autoridad de declararte limpio, renacido de nuevo. Es importante que integres tu fe personal con tu fe comunitaria. ¿De qué sirve que vengas a la iglesia si no sabes orar con Dios personalmente? ¿Y de qué te sirve la oración personal individual o como un grupo o como una secta si te olvidas de toda la comunidad de los hijos y las hijas de Dios a nivel universal o católico? Por eso escucha muy bien tú que participas de esta celebración por medio de la radio. Es necesario que vengas con la comunidad de los creyentes y te unas a la oración común, a los cantos de alabanza, a la liturgia pública. Y hagamos estos cantos y estas melodías que nos transportan en el Espíritu al trono de la gloria de Dios en el cielo. Y que ya desde aquí de la tierra participamos de lo que será nuestro futuro, nuestro destino final, alabar constantemente al Señor. Estos 4 elementos del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, verso 42 al 47, se refiere a aquellos que no solamente creen con los labios y aceptan a Jesús como Mesías en su corazón, sino que han sido ya bautizados. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu
Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Escuchas aquí Misa Radio Evangeliza con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Dios ya te ha bendecido y promete bendecirte más cuando dice que el que ayuda a un profeta tiene recompensa de profeta. Como bienhechor de esta causa, envíanos tu ofrenda para seguir evangelizando. Escribe ya al Padre Joaquín, P.O. Box 12131, Fresno, California, zona postal 93776, o habla al 1877-475-VIDA u 8432. Que Dios te dé más en la medida que das. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda su santa Iglesia. Amén. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas que junto con los recién bautizados te presentamos. Tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos y las hijas de la luz nacen a la vida eterna, y en las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos y santas, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, que va de peregrina o inmigrante aquí en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a todos los demás obispos, sacerdotes y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque Jesús ha resucitado, se nos ha dado el regalo de la adopción de hijos e hijas muy queridos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. He aquí a Jesucristo muerto y resucitado, fuente de nuestra vida de fe. Él es el Cordero de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, puso mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan, repitan sin cesar, qué grande es nuestro Dios. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por haberme salvado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por haberme encontrado, por haberme salvado, Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa al Hijo. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa al Hijo. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por haberme encontrado, por haberme salvado, Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por haberme salvado, Te doy gracias, Jesús. Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado. Y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado. Y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por haberme encontrado, por haberme salvado, Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por haberme encontrado, por haberme salvado, Te doy gracias, Jesús. Acabas de escuchar la misa de Monte Carmelo de Fresno, California. Si deseas visitarnos, estamos en el 816 de la Avenida Potle 93706, en la salida del Freeway 99 al oeste de La Ventura y da vuelta en la segunda luz a la derecha.